Hola amigos de ViewBooks Podcast. Hoy estoy feliz de estar aquí en nuestro primer podcast desde el estudio en Bogotá, que tenemos gracias a la alianza entre AT Medios y ViewBooks. Tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Nina Valderrama, es mentora y conferencista y autora del libro El Poder del Nombre. Nina, bienvenida. Hola Luis Guillermo y muchísimas gracias por esta invitación. No, a ti por aceptarla. Y la primera pregunta es para que nos cuentes un poco más quién es Nina Valderrama. Bueno, Nina Valderrama es una mujer en evolución que tiene hoy 50 años y actualmente es mentora, conferencista, entrenadora de equipos comerciales y escritora. Un poco para entrar en el tema aquí de los libros y de tu libro, El Poder del Nombre, ¿qué te inspiró a escribirlo y qué significa ese título para ti? El libro nace desde 1999. Dije, yo quiero ser escritora, pero no sabía qué contar. Pero la vida me puso el guión de frente. ¿Y por qué la vida me puso el guión de frente? Porque un día entendí que yo tenía que hacer una catarsis a nivel personal. Y a mí me gusta escribir para sanar. Y ahí comienza la primera parte del libro. Y un día dije, pero yo tengo más temas, pero todos son Nina, y entonces voy a unir todos. Y así nace El Poder del Nombre el año pasado. Y hablando de este libro, tú mencionas ahí de conectar con la esencia. Para ti, ¿qué significa ese conectar y qué es esa esencia que mencionas en el libro? Conectar con la esencia significa un trabajo de autoconocimiento profundo. Uno cree que se conoce porque está aquí, uno se ve al espejo y ve esto, tú me estás viendo y ves esto, pero la esencia es un viaje hacia lo más profundo del ser. Es un trabajo que se hace desde la sanación y desde muchas herramientas y terapias de crecimiento personal. ¿Y cómo fue ese proceso de conectar la espiritualidad con el ámbito eminentemente comercial que tiene el libro, ¿sí? Porque es un libro de ventas. Entonces, ¿cómo fue esa conexión espiritual? El libro tiene 3 partes. Y esas 3 partes vienen siendo los 3 libros que yo tenía en la cabeza. 1, una catarsis a nivel personal. Yo quería escribir sobre la vida de mi padre. Así nace el primer libro. Pero después me di cuenta que yo soy una persona que no le gustaban las ventas, pero que encontró en las ventas su pasión, su misión y su propósito de vida. Más que en las ventas, en el servicio al cliente. Entonces, cuando yo reconocí a mí misma de por qué había hecho todo este viaje interior y encontré el propósito en las ventas, por eso es que yo hablo de espiritualidad comercial y por eso es que yo digo, conecté esto de adentro hacia mi pasión por el servicio al cliente. Entonces ahí es donde conecto con mi esencia a un propósito. En mi caso, en el mundo comercial, que me encanta, me fascina, que no me gustan las ventas, aquí es lo que más me hace vibrar. Todos en algún momento en la vida terminamos vendiendo. Y dijimos, no me gustan las ventas, yo no sirvo para esto. Sí, de acuerdo. Bueno, en el libro también, pues hay una historia como de tu desarrollo profesional como economista y luego terminaste hablando de temas de crecimiento personal. Entonces, cuéntanos cómo fue ese proceso de pasar de una carrera de economista a escribir este libro que está enfocado en desarrollo personal. Yo estudié economía porque yo no sabía qué quería estudiar. Y 2 meses antes de graduarme del colegio, mi mamá me preguntó qué vas a estudiar. Y yo, creo que economía, como a mi papá. Se me hacía fácil, estaba en mi zona de confort. Y estudié economía y me encantaron las finanzas. Los economistas del Rosario, perdón que le haga propaganda a mi universidad, pero eso, tenemos un enfoque muy financiero. Mi papá es financiero también, entonces lo traía en el ADN. Y yo dije, yo quiero ser presidente de un banco, yo quiero trabajar como comisionista de bolsa, y me encaminé mis energías hacia eso. Llevaba 3 años en un banco, me enamoré, me casé, y al tener a mi primera hija, mi vida cambió y mis prioridades cambiaron. Y es ahí cuando dije, yo no quiero ser presidente, yo quiero ser mamá de tiempo completo. A los 2 años nació mi otra hija y estuve 10 años ahí. Después llegué al mundo de las ventas, pero al mismo tiempo, desde mi vida, desde mi vida profesional, ventas, pero desde mi vida personal, yo venía haciendo trabajos de sanación personal. Y por eso era que unía lo personal con lo profesional. Ahí empieza el tema de espiritualidad comercial. ¿Cómo termino escribiendo un libro de crecimiento personal? Porque la evolución de esta Nina, que digo, yo soy una mujer en evolución, llegó un día a decir, oye, yo tengo una historia, tengo unos aprendizajes, he experimentado muchas herramientas, ¿por qué no pongo esto al mundo? Yo quería escribir un libro
para regalarlo al mundo. No quería escribir un libro y tenerlo acá. Y yo digo que muchas personas que hemos hecho estos procesos de sanación estamos compartiendo hoy con el mundo y decimos en común, no esperen los años que yo recorrí. Si yo puedo darte las herramientas antes, aprovéchala y no llegues a mis 50 años preguntándote todo lo que te estás preguntando. Si yo ya me las he respondido, yo te puedo ayudar. Y encuentra ahí tu esencia. Es por eso que ahora hablo de crecimiento personal. Yo tengo una charla que se llama Crea tu realidad, que esa la quiero mostrar a las niñas entre adolescentes para que empiecen a crear su realidad, para que cuando desde ahora empiecen a visualizar su futuro y no pasen muchos años y, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Si hubiera escogido este camino, ¿por qué la vida me llevó por aquí o por allá? Si yo empiezo a visualizar desde joven, yo puedo planear todo el recorrido. Entonces, es importante que haya un mentor en la vida y uno puede tener los años que tenga, pero siempre va a aprender. Y un mentor te acompaña, está ahí. Él no te va a decir cómo hacer las cosas. Va a estar ahí acompañándote en silencio para no dejarte caer y de vez en cuando te va diciendo, oye, ¿y qué tal por acá esto? ¿Qué te suena? Ah, sí, no se me hubiera ocurrido. Hablando del libro, hay varios epígrafes en tu libro que son de Coco Chanel. Ella es un referente para ti. En especial me llamó la atención una frase que dice, se triunfa con lo que se aprende. Cuéntanos un poquito de ella y de cómo se relaciona contigo. Para mí, Coco Chanel es un referente en marca personal, un referente en elegancia, sofisticación, pero de una mujer, wow, que viene de una época difícil, de mucho machismo, pero que salió al mundo. La frase que tú me estás diciendo, se triunfa con lo que se aprende, como decimos, nadie nació aprendido, pero si aprendemos e interiorizamos y corregimos, yo no llamo errores, sino aprendizajes precisamente, cuando nosotros somos conscientes de todo ese camino de aprendizaje, de triunfos, de aprendizaje, nos va a llevar a otro lado sí o sí, cuando tenemos conciencia. Entonces se triunfa con lo que se aprende y yo creo que soy un buen ejemplo de un recorrido de aprendizaje, no solo personal, sino profesional. Tengo todos los cursos, yo soy muy inquieta, yo tengo que estudiar, estar estudiando todos los días y yo creo que el triunfo va de parte con el éxito. Yo no hablo del éxito como la plata que tenga en el bolsillo, la cantidad de capital que pueda crear, sino de a dónde me ha llevado todo el recorrido de mi vida y que yo pueda hacer al final de mis días, check, lo logré, lo logré. Para mí eso es triunfar en la vida. ¿Qué papel ha jugado como esa sanación personal con tu carrera, con ahora escribir el libro, con ahora dar conferencias y ser mentora? ¿Y cómo abordas eso específicamente en el libro? Cuando yo me di cuenta, cuando yo empecé en mis roles de vendedora, yo empecé como vendedora freelance, después yo digo vendedora de sueldo, después terminé dirigiendo equipos comerciales y mi vida personal iba así, mi vida profesional iba así, y cuando me di cuenta en mi vida profesional que yo estaba aplicando la de mi vida personal, mi vida profesional hizo ¡pum! Entonces ahí es donde yo integro las dos cosas y ahí es donde digo, personal, profesional, pero todo se va uniendo a una sola persona. Y ahí es donde lo integro con la esencia. Cuando me conozco, puedo entender ese proceso en la vida. Cuando uno lee tu libro, pues es parte de tu historia y de tu vida, no es toda tu vida. Sí, es una autobiografía. Sin embargo, hay muchas enseñanzas que le pueden servir a todas las personas. Y si tuvieras que elegir una que en este momento se te ocurra para que le cuentes a las personas cuál es como la enseñanza más grande que dejas en tu libro para las personas, como para que quienes no lo han leído se motiven a leerlo. Bueno, hay muchas herramientas y después de cada experiencia vivida está el proceso de sanación que hice para ayudar. Pero si me dicen una que me encanta es haz una lista de las 50 cualidades tuyas y no puedes parar. ¿Podrías lograr 50 cualidades tuyas sin parar? Eso sería un reto de las complejo, preguntas no más creo. difíciles o de los ejercicios más difíciles. Yo llegué a 15 y eso con mucho esfuerzo. Entonces, al hacer esta lista de las 50 cualidades, vas a encontrar cosas hermosísimas, vas a llegar 5, 10, 15, no importa. Empieza a preguntarle a tu entorno sin parar cómo te ven.
Y pones esa lista al frente tuyo, donde la veas todos los días, y todos los días vas a leer las 50 cualidades. Hay que pensar en positivo. Entonces, esto te ayuda a conocerte y reconocerte, y a potenciarte como persona, y a potenciar tu nombre, y a potenciar tu marca, porque tú mismo ya empiezas a creerte lo que tú no creías que eras capaz. Y hablando o relacionándonos o pensando en los lectores, seguramente pues hay muchas personas que no han leído tu libro, pero desde que fue publicado hace más de un año, también habrá muchos lectores que lo han leído y que seguramente te han dado un feedback de qué les ha gustado, qué les ha llamado más la atención. ¿Tienes alguna cosa que nos puedan contar de qué cosas han sido importantes para los lectores de tu libro? Como escritora primeriza, uno que empieza, ¿será que esto le va a servir al mundo? ¿Será que esto va a gustar? ¿A quién le va a interesar mi historia? Y sin miedo me mandé al éxito. O sea, dije, va, nos vamos, hagamos de esto una realidad, sin imaginarme lo que iba a impactar. Y ahí uno primero no tiene que tener expectativa, porque cuando uno tiene muchas expectativas y no resulta, herido ego. Yo lo mandé al mundo y la gente lo compró, y como se lee tan rápido, al día siguiente, Nina, qué historia tan inspiradora. Nina, me leí la historia, por decir, de tu papá, y yo también he tenido a mi papá enfermo, y gracias porque ya supe cómo manejar la situación. También me ha pasado, yo hablo de los poderes, de 5 poderes que hay que tener para crear tu realidad. Y una vez una persona me escribió y me dijo, Nina, empecé este capítulo un poco renuente, y al final estoy haciendo todo lo que dice esto, y me estás cambiando la vida en 10 minutos. Esta mañana alguien me dijo, Nina, tu libro me cambió la vida. Yo decía, ¿en serio? Síndrome impostor. ¿En serio mi vida te impactó tanto? Y ha sido muy bonito el que te digan, Nina, gracias. Yo digo que eso lo dice todo. Sí, muy lindo. Y como lo mencionamos hace un momento, tu libro es la historia de tu vida. ¿Por qué decidiste incluir en el libro, abrir tu vida, incluir tantos detalles, Detalles. cosas de tu papá, de tu signo, muchos detalles de ti? Bueno, el libro comienza como una catarsis a nivel personal. Mi padre ha tenido, hasta el momento del libro, y aquí va a ver la primera causalidad, hasta el momento que empecé tenía 3 infartos fuertes. Yo empiezo a escribir el 25 de septiembre del 2021 a las 3:15 de la tarde. Me siento ya en el computador y empiezo a expresar, y a los 15 minutos mi papá se cae. Mi papá le da el primer microdesmayo. ¿Yo por qué quería contar la historia de mi papá? Porque él tenía 3 infartos, y para mí se me decía, wow, 3 infartos, o sea, ¿quién sobrevive a 3 infartos a los 60 y pico de años? Pero más allá de los infartos de mi papá tiene una historia, y mi familia Valderrama tiene una historia que se vive hoy en día. Ellos son desplazados por la violencia del año 40 y pico, salieron en una situación económica de no tener nada, de un pueblo recóndito de Boyacá, como dice el libro, a la gran ciudad, 2 abuelos que venían con 7 hijos, sin nada. Y ver cómo mi papá evolucionó gracias a sus hermanos. Mis tíos tienen hasta un quinto de primaria. Y ellos en ese momento dijeron, vamos a trabajar porque hay que sostenerlos. Y a Ciro, que es mi papá, le vamos a dar la mejor educación. Gracias a mis tíos, mi papá se graduado de un buen colegio, de una buena universidad, y el mundo se le abrió, y trabajó 33 años en la misma empresa. Pero mi papá siempre soñó hacer cosas, y todo, absolutamente todo lo logró. Yo en el libro pongo el caso de mi papá. Eran muy pobres y mi papá no tenía ni con qué regalarle un carrito, y él decía, cuando yo sea grande voy a tener la mejor colección del mundo. Hoy tiene una de las mejores colecciones, no del mundo, pero para él es todo su mundo. Entonces yo conectaba esa historia de todo se puede lograr en esta vida, y un aprendizaje que me dejó mi papá es, nunca pares, sueña que todo se puede lograr. Entonces, uniendo esa historia, y yo dije, ¿y por qué no empiezo a escribir la mía? Porque yo no tenía un plan de escritura. A mí era lo que se me empezaba a venir a la cabeza todas las noches, todas las noches, todas las noches, hasta que empecé a devolverme. Entonces estoy aquí, empecé a escribir años antes, y cuando dije, no, pues estoy contando mi vida entera.
Y a los primeros que se los hice leer fueron a mis papás. Yo decía, ¿qué me dicen mis papás si estoy contando tantas cosas personales? Y ambos me dijeron felicitaciones. Dije, ya, esta es la aprobación de que yo puedo contar mi vida, sí, a todo el mundo. ¿Hubo algún proceso editorial de esos que dicen, no, esto no lo sé escribir así, o cambie esto, cambie aquello? No, yo salí, yo no contraté a nadie. Yo solo contraté un editor que me corrigiera porque yo decía, bueno, corríjame puntuaciones, comas, ciertas palabras. Yo escribo como hablo y si me están escuchando de pronto he dicho mucho y. Entonces, cuádrame las sis, aunque yo las cuadraba. Yo sentía que era un libro no perfecto, pero bien escrito. Entonces, yo solo le pagué al editor, al corrector de estilo. Y ya después de tenerlo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Ahí sí cuando empecé a contratar a otra empresa que me hizo el diseño, la portada, la diagramación y lo mandamos al mundo. Bueno, y un poco ya para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría darle a las personas que no han leído tu libro para que se animen a comprarlo y que estén escuchando este podcast y digan, yo quiero eso? Quiero eso ya mismo. Todos, absolutamente todos tenemos una historia que contar. Algunos las contamos, escribimos, otros las cuentan, otros se las tragan, no dicen qué es. Pero todos, y yo digo, empiezo con el libro, la vida perfecta no existe, pero tener una vida maravillosa sí es posible. Todos los seres humanos podemos atravesar por situaciones durísimas, de todas las formas, tamaños y colores. De todos mis procesos y de todas mis experiencias, yo encontré no el por qué, sino el para qué de cada situación. Entonces, para que las personas se sientan identificadas, ay, yo viví eso, ay, y a mí me pasó eso también, y es encontrar cómo darle la vuelta a la situación. Antes yo era una niña tímida, que no le gustaba su nombre, yo era amargada. Me estabas preguntando ahora por el signo, cómo lo metí, yo soy la representación de Aries en toda su palabra. Para mí es muy importante, yo no estoy hablando de astrología, para mí es muy importante, yo soy de fechas, el día que nací, el tema de la personalidad, el tema del eneagrama, eso es una cosa que también he aprendido para poder entender mis entornos. Entonces, ¿cómo no iba a decir? Si yo digo soy Aries, ¿cómo no iba a poner a mi Aries en el libro? Y es para que también se comprenda por qué la personalidad de Nina. Porque Nina es así. Y porque Nina se transformó, y porque Nina cambió. Y esa niña tímida hoy está parada en escenarios. O esa niña tímida está sentada hoy aquí hablando con ustedes. Entonces, la idea principal es, hay que encontrar no el por qué, sino el para qué de las situaciones. Nina, aquí para terminar, cuéntales a nuestros seguidores cómo pueden conectar contigo, tus redes sociales. Mi red social es LinkedIn, Nina Valderrama, pero también tengo Instagram, @ninavalderrama.m y TikTok, @ninavalderrama.m. Bueno, Nina, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por seguir a ViewBooks Podcast.